Manuel Cloutier del Rincón, ingeniero agrónomo, candidato del Partido Acción Nacional a la presidencia de la República. Iniciamos con él una conversación que continuamos hoy con preguntas que diversos colegas periodistas y ciudadanos han transmitido al Partido Acción Nacional para presentar a su candidato presidencial. Ingeniero Cloutier, dime, Carlos. Los trabajadores, los sindicalizados y los no sindicalizados parecen abrigar pocas esperanzas en un cambio de gobierno. ¿Por qué habrían de votar por usted? ¿Por qué habrían en general de votar? Hay posibilidades reales de que desde la presidencia de la República un gobierno encabezado por usted consiga revivir la esperanza de los hombres del trabajo, logre una mejoría significativa de sus condiciones de trabajar y de vida, o simplemente usted iba a ser un administrador de la crisis, porque la crisis es de tal magnitud que cualquiera que gobierne este país tendría que hacer lo mismo? Bueno, Carlos, el sistema político que hemos venido padeciendo se finca en tres premisas fundamentales: paternalismo, presidencialismo y unipartidismo. Las tres premisas son paternalistas. Las tres inhiben la capacidad creadora de los seres humanos. Y obviamente una parte importantísima de lo que es la nación es el gremio de los trabajadores. En primer lugar, lo que yo le ofrecería a los amigos trabajadores sería un sindicalismo libre para que ellos puedan ser responsables. Sería un sindicalismo en donde los líderes fueran y estuviesen más bien al servicio del propio trabajador, no al servicio ni del patrón y mucho menos del gobierno, porque lo que ha venido aconteciendo es que el gobierno controló a los líderes obreros y estos a su vez, como Frankensteins, acabaron traicionando al trabajador y al gobierno. Lo que requerimos es democracia. Democracia que se finque en el balanceo del poder. Democracia que sea el producto de lo que el trabajador quiere para la elección de sus líderes. Y el gobierno actuaría subsidiariamente y poniendo las condiciones para que todos y cada uno de los mexicanos tuvieran posibilidades de crecimiento personal y de desarrollo, tanto en lo colectivo como en lo personal. Lo que mi partido Acción Nacional ofrece, pues, es sindicalismo autónomo. Es, por otro lado, el derogar la cláusula de exclusión dentro del propio sindicato, que es una forma de control político. Es también alentar toda forma que lleve a la creación de nuevas empresas, porque soy de los que piensan que la mejor manera de distribuir el ingreso es precisamente mediante la creación de empleo, y México va a requerir que se creen muchos empleos, porque hay muchos mexicanos que ya nacieron, que ya están aquí y que van a necesitar mucho trabajo y mucho empleo. El buen político, Carlos, lo he dicho, es el que le da la paz al pueblo. La paz entendida como la tranquilidad en el orden, en un orden donde impere la justicia y la equidad para todos. Yo trataría de darle la paz al pueblo mexicano para que hubiera mucho trabajo, mucha inversión, desatar la energía creadora de todos los mexicanos para que en la paz todos ellos tuvieran oportunidad de trabajar, de desarrollarse y acabar con tanta traba burocrática que pareciera que el gran empeño del propio gobierno en su afán de controlar no permite que las gentes que quieren hacer algo lo puedan hacer. Esto es tan pavoroso que casi pudiera yo decirles a ustedes, amigos, que la queja mayor que recibí a lo largo de mi peregrinar por todo México era aquella de que muchas personas de todos los niveles sociales me decían:
Lo único que quiero, Maquio, es que me dejen trabajar. Ingeniero Cloutier, ¿cómo podría usted gobernar a México si, aún ganando las elecciones presidenciales, en el Congreso hubiera una mayoría del actual partido gobernante o una mayoría de este partido gobernante en coalición con otros partidos adversa al Ejecutivo? Caray, Carlos, a veces este tipo de preguntas me da la impresión de que tenemos miedo a la auténtica democracia. Esto que tú me estás diciendo en este momento es lo que acontece en infinidad de países en todo el mundo. En Francia ya se convirtió casi en una costumbre en que el primer ministro sea de una situación, es decir, el presidente, y el Congreso sea de otra situación. Y sin embargo se pueden conjugar. Y es que la democracia en eso se finca, en el balanceo del poder, en el tener que balancearlo de tal forma de que nunca alguien, él solo, tenga todo el poder y la fuerza, porque ese alguien se puede equivocar fácilmente. Al contrario, qué bueno que así aconteciera, qué bueno que hubiera ese jaloneo que es positivo entre el Congreso, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo, que nunca más el Poder Ejecutivo federal vuelva a sentir que él tiene todo el poder. Esta es gran parte de la terapia que nuestro país requiere en este momento, porque fue precisamente el absolutismo del poder el que nos llevó a la borde de la catástrofe. Fue el absolutismo del poder el crear en la figura presidencial un ser omnipotente que todo lo puede y todo lo pudo, pero para mal del país en gran medida. Yo creo que sería muy positivo que la democracia tomase vigencia en el país, que el poder se balanceara a través de un ejecutivo y un legislativo y un judicial, donde cada uno de ellos tuviese su peso específico y cada uno de ellos balanceara al otro. Esto iba a requerir de mi parte mayor empeño, más trabajo, más capacidad de convencimiento, porque en última instancia los diputados deben de ser los representantes genuinos del pueblo. En otras palabras, el tener que convencer a la Cámara de Diputados sería tener que convencer al propio pueblo. Y si acaso a base de capricho fuera a acontecer que por el afán de fastidiar la Cámara de Diputados se pusiera a jalonear al presidente, siempre quedaría el recurso del pueblo, porque la soberanía nacional en México debe de residir en el pueblo, y entonces recurriría al pueblo para que el pueblo le ordenara tanto al Ejecutivo como al Legislativo lo que él desea. Esta práctica sana de empezar a implantar en el país referéndums que le permitan al pueblo expresarse y decir lo que quiere, creo que sería de gran valor para todos, porque además haría partícipe a la propia ciudadanía, y cuando la ciudadanía se sintiera parte de, la ciudadanía iba a dar de sí toda la energía creadora que tenemos los mexicanos y los seres humanos dentro de nosotros, que solamente se desata en la libertad. Por eso he dicho que lo que yo le ofrecería a México sería el riesgo de ser libres para poder llegar a ser responsables. Ingeniero Cloutier, ¿hay alguna cosa más que quiera usted decir a los televidentes de México? Sí, Carlos. Vivir una campaña política es vivir con una intensidad increíble. Se vive una vida cada uno de los días que la vive uno. Y sin embargo, hay cosas que llegan a preocupar a la persona que está viviendo la campaña política. En lo particular a mí, me preocupa sobremanera el que el pueblo mexicano pudiera llegar a interpretar
que lo que estamos nosotros pretendiendo en mi partido y yo como persona sería simplemente cambiar de quítate tú porque voy a entrar yo. Y yo pienso que lo que está en juego es mucho, mucho más que eso. Lo que está en juego es que tú, mi amigo, cambies tu mentalidad, que llegues a entender que en esta contienda electoral que se va a efectuar próximamente, lo más importante no somos los candidatos ni los partidos, lo más importante eres tú, mi amigo, porque en última instancia, en estos casi 7 meses que anduve en campaña, primero como precandidato de mi partido y después como candidato del mismo a la presidencia de la República, me esmeré por tratar de transmitir a todo el pueblo este concepto de que el cambio que anhelamos es un cambio hacia una democracia participativa, no hacia la sustitución de un rey por otro rey, no hacia la sustitución de un gobernante omnipotente por otro gobernante omnipotente. Todavía recuerdo cuando leí la biografía de Simón Bolívar, cómo la gran preocupación de Bolívar era de que él era un demócrata por naturaleza, de que él quería la democracia y sin embargo el pueblo lo quería hacer el emperador. No, mis amigos, lo que tiene que acabarse en México es el presidencialismo feroz que el pueblo mexicano ha padecido. Lo que tiene que surgir en México es una ciudadanía adulta que asuma la responsabilidad de ser libre y de ser democrática. Te exhorto, amigo, a que lo hagas hoy, el 6 de julio. Muchas gracias, ingeniero Manuel Cloutier del Rincón. Es hora de ordenar, hora de organizar. Es hora de cambiar las cosas y ponerlas en su lugar. Este 6 de julio, vota por Manuel Cloutier. Vota por el PAN. Participe en el cambio. Yo, Manuel Cloutier, te invito a lograrlo. Demos el cambio. Con Cloutier, con el PAN.